más de 20.000 usuarios de energía eléctrica estuvieron en riesgo de quedarse sin servicio hasta por 6 meses. Por suerte, los daños que hizo un grupo de pobladores a la subestación de Malacatán del INDE no llegó a los equipos de transformación. Por ejemplo, una sección completa del muro de la subestación fue derrumbada. El portón mismo de la subestación, hay daños a la caseta de seguridad. Y eso es una situación lamentable y aprovecho la ocasión para hacer un llamado a los pobladores, decirles que entendemos que las dificultades en el servicio pues, pueden generar molestia, pero recordarles que al final la infraestructura del INDE es una infraestructura que es propiedad de todos los guatemaltecos y por tanto debemos cuidarla. El problema sería que se llegue a dañar algún equipo eléctrico porque en ese caso la reposición del mismo no sería inmediata y podríamos sufrir en la región cortes de varios meses. Eso es lo que tenemos que evitar y por eso es importante llamar a la cordura y al diálogo. De continuar, los daños a dicha subestación se verán reflejados en el comercio, pérdidas para los pequeños negocios e impacto en los servicios hospitalarios, lo que pondría en riesgo la vida de ciudadanos, por lo que se hizo un llamado a promover el diálogo. Bueno, y es que, Sandy, tenemos que preguntarnos algo, es decir, la conflictividad en Guatemala creo está presente en todo, ¿no? Porque está presente en los temas sociales y hoy lo podemos ver y evidenciar una vez más, solo que ahora con el tema de esta situación eléctrica. Un daño causado a una subestación del Instituto Nacional de Electrificación, que al final de cuentas, más que un daño a esta estación, que por supuesto que sí lo sufrió, es un daño a la población. Yo creo que esto es lo que tenemos que dimensionar. Si los ciudadanos queremos protestar, no estamos de acuerdo con algo, no estamos conforme con alguna situación, no es causando este tipo de daños donde vamos a dañar a más de nuestros conciudadanos que vamos a llamar la atención. O sea, vamos a llamar la atención, pero de una manera negativa, como vándalos. Exactamente. Julio, ¿cuál es el trasfondo de esta situación? Porque sabemos que los problemas en el tema del fluido eléctrico, pues bueno, también es una constante en el país. Bueno, recordemos, Sandy, que el robo de fluidos, en este caso de fluidos eléctricos, específicamente tú lo has dicho, es una constante porque hay organizaciones sociales, se hacen llamar, pero que de sociales, hombre, yo sí tengo bastante, no sé, reserva con que sean sociales, porque lo que hacen sí es robar este fluido, pero es que tampoco es que son Robin Hood, digo, te lo robo a ti que eres el Estado para regalárselo al resto de hermanos guatemaltecos que no lo pueden pagar, no, te lo robo a ti que eres el Estado para vendérselo a otros a 35 quetzales, pero cuando son cientos dices serás pocos, pero cuando ya son miles de servicios que subvendes a través del robo, a través de la ilegalidad definitivamente, pues se convierte en un negocio. Esto es una cuestión realmente de intereses y aquí es donde vemos también la fragilidad de las instituciones de Estado, porque uno puede preguntarse, ¿no hay ninguna seguridad entonces en este tipo de instalaciones? ¿O es tan corta o quién la brinda? Policía Nacional Civil, no creo, alguna empresa privada probablemente pues muy mala, no actuó bien o no tienen los suficientes elementos de seguridad o simplemente no hay seguridad. Y si no hay seguridad pasa esto. Déjame decirte algo, en esta área, al final de cuentas con lo que sucedió el día de hoy, son más o menos 20.000 hogares guatemaltecos que quedaron dañados y quedaron sin fluidos de energía eléctrica. Entonces, bueno, ahí lo tiene usted, claro, ¿no? Julia, es que ese es el problema, nos seguimos afectando entre nosotros, porque ¿sí? Hay muchas personas que están cumpliendo con el pago y que se ven afectados por este tipo de situaciones. Vamos a ir con unos datos, Julio, claro, para Sandy, seguir ampliando este análisis, que la verdad hay muchos puntos por tratar de una problemática que se sigue dando en el país. Oh, y es una problemática eterna. Autoridades señalan que el principal problema son las conexiones ilegales que continúan registrándose particularmente en el occidente del país. Conexiones ilegales le llaman de manera elegante, estos son robos. El robo de fluidos ha aumentado en gran manera y es por ello que se debe responder de una manera legal. Robar energía eléctrica es un delito y está penado en el Código Penal, Sandy. El gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para que este tipo de hechos no suceda y sobre todo al final de cuentas para que este tipo de hechos tampoco vengan y provoquen esta conflictividad social que ahora tendrá molestas a estas al menos 20.000 hogares guatemaltecos que dicen, bueno, ¿y hoy qué hago? No puedo ver a la medida, tengo una mi candela, señores, te miro, no te miro, feliz noche. O sea, qué cosa más terrible, pero no es solo eso, si tienes un refrigerador,
¿Cómo cuesta ganar el dinero para que se te arruine la comida? Si quieres ver las noticias no puedes hacerlo, si quieres cargar tu celular tampoco. Entonces es una afectación total, te deja incomunicado, te vuelve a la época de las cavernas y todo gracias a estas personas, pocas, pero que de alguna manera con estos actos vandálicos causan este daño. Estas personas que se hacen llamar líderes, pero recordemos que en el liderazgo existen líderes positivos y negativos. Totalmente. Ya usted sacará la conclusión de qué tipo de líderes podrían estarse pues dando o manipulando también a la población con el fin de obtener a lo mejor intereses personales, Julio, porque por supuesto. De esta manera y económicos, ¿verdad, Sandy? Exactamente. Y económicos. Sería importante también que se le dé seguimiento, Julio, porque imagínate, el INDE no puede estar contratando tanta seguridad porque te diría, con batallones. Eso, necesitaría batallones para poder resguardar estas plantas y creo que al final también vamos a los gastos que también se verían inmersos, que los cuales nosotros lo tendríamos que pagar también. Correcto. Entonces, ¿cómo buscamos una solución a esta problemática, Julio? A ver, esta problemática es muy difícil y es muy complicada. ¿Por qué? Porque partamos de una base, para empezar la responsabilidad de todos, ¿no? Es decir, hay muchas municipalidades que primero son morosas y son deudoras de los servicios de energía eléctrica, ya esto per se causa un daño. Ahora, hay otras municipalidades que a lo largo del tiempo lo que han venido es cobrando una tarifa de alumbrado público cuando realmente no son las municipalidades las que producen este fluido eléctrico, sino que simplemente se benefician de él. Entonces, la gente también se cansa de pagar por pagar. Aquí lo que habría que revisar también, Sandy, primero es la pertinencia del servicio que se está brindando, es decir, ese servicio que necesitamos. Sabemos que producimos bastante energía eléctrica, tanta que en teoría debe ser absolutamente imposible, al menos en la teoría, de que ningún hogar guatemalteco no cuente con energía eléctrica, porque, por ejemplo, le vendemos hasta El Salvador, le vendemos al sur de México energía eléctrica. Pero fíjate que solo en esta zona que estamos hablando el día de hoy que tuvo estos daños, hay fuera de los daños de hoy que dejó temporalmente estos 20,000 hogares, al menos otros 5,000 hogares que sí no tienen la posibilidad de tener el fluido eléctrico. Y uno se pregunta aquí ¿por qué? Por la pobreza, por los altos costos, por la falta de oportunidades que hay o por la miseria propia en la cual vive muchas de las personas en esa Guatemala profunda que no queremos ver, que no queremos reconocer, pero que existe. Entonces quiere decir que en pleno siglo XXI, imagínate, Sandy, hay personas que no tienen acceso, por ejemplo, a este servicio tan vital. Totalmente, Julio. ¿Seguimos ampliando la información, te parece? Me parece muy oportuno, claro que sí. Vamos a ver los siguientes datos con el apoyo de nuestra producción en A la Medida. El robo impacta, me refiero al robo de energía eléctrica, en la inversión. Se hace menos atractiva, Sandy, considerando que el INDE produce apenas el 22% de la energía a nivel nacional. El otro 88% de energía procede de empresas privadas que lo subdistribuyen. Varios estudios han sugerido que las conexiones ilegales causan pérdidas anuales por orden millonario. Según datos, imagínate tú, del Ministerio de Energía y Minas, Sandy, para alcanzar una cobertura eléctrica del 99%, para el 2032, sí, estoy diciendo año 2032, según la planificación que ellos tienen, se necesitaría una inversión de más de 3,000 millones de quetzales, y yo no sé si esto realmente lo vamos a lograr, si esto realmente lo vamos a tener. Aquí habría que preguntarse en el presupuesto de ingresos y egresos de este año, cuánto de esa cantidad ya está presupuestada y cuánto realmente va a ser el plan de crecimiento. El INDE es una empresa autosostenible, autofinanciable por parte del Estado, es una de las pocas empresas estatales que de verdad se puede financiar, pero es increíble que el Estado de Guatemala solo produzca eso, el 22%, entonces al INDE habría que hacerlo crecer también, porque las otras empresas privadas lo que van a buscar es el lucro y mientras más ganancia haya, mejor. Y el INDE al final de cuentas pues se tiene que ir acoplando también a esos estándares de tarifa. ¿Cómo se controla eso? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Energía y Minas aquí? Bueno, eso habrá que verlo. El año pasado tuvimos aquí sentado al ministro de Energía y Minas cuando estaba el tema de la pandemia en la primera ola y había una ayuda con una tarifa social bastante aceptable y con no cortar el servicio de energía eléctrica, pero ya todo eso desapareció, todo eso cambió y ahora te cortan nuevamente el servicio de energía eléctrica. Pero también es necesario, Julio, ir fortaleciendo este tipo de problemáticas porque imagínate, si tienen el plan de seguir incrementando la cobertura para el tema del servicio eléctrico por medio del INDE,
tienen que solventar primero esta situación, ¿no? Porque no pueden ir avanzando si al final van a tener este tipo de atrasos que yo creo que impactan de gran manera también en la producción, del fluido eléctrico. Entonces, muchos hogares en este momento están siendo afectados, en especial en el occidente del país, por situaciones como esta, Julio. Entonces, te diría, de ese 22%, pues se ve afectada un gran porcentaje, ¿no? Muchísimo. Problemas de aguas, problemas de tierras, problemas limítrofes, problemas con los fluidos, en este caso eléctricos, problemas con todo aquí en Guatemala. Esta es una situación realmente terrible. Hoy hemos analizado precisamente aquí en A la Medida esto que está pasando. Y ojo, que haya pasado en este lugar no significa que el conflicto eléctrico no pueda suscitarse en cualquier momento en cualquier otra parte. También yo creo que es parte de algo que tiene que ver el Estado de Guatemala, qué hacer para poder combatir a aquellas agrupaciones, disques sociales, que efectivamente su quehacer diario es dedicarse al robo de fluidos. Ahí hay que perseguirlos penalmente, porque el robo de fluidos es un delito penal, y poner tras las rejas a sus líderes, ¿no? Porque tú lo decías, hay liderazgos, pero de todo tipo, y si son líderes negativos y están cometiendo delitos, pues hay que meterlos a la cárcel y procesarlos para que esto ya lo podamos frenar. Julio, para ir concluyendo con el tema, ¿existe justificación de este tipo de actuar por estos grupos minoritarios? Ninguna, Sandy, ninguna, porque al final de cuentas no saben la tontera que están causando con esto, porque van a encarecer el servicio, van a crear muchos problemas, entorpecen también no solo a la población, sino que a la industria, a la producción, y las pérdidas al final de cuentas se vuelven millonarias. Pero ¿sabes qué? Fuera de que se vuelven volver millonarias para el INDE, que es empresa estatal, más grandes son las deudas y las pérdidas para el resto de la comunidad. Y entonces, ¿qué ganas con eso? Absolutamente nada. Concluimos entonces nuestro segundo análisis. Haremos una pausa. Regresando, el Congreso de la República ya tiene a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Interesante tema, así que no cambie, por favor. Regresamos en muy breve y nosotros somos A la Medida. Bueno, ahí lo tiene, algo que es un tema recurrente, televidentes y Sandy, no solo de las últimas semanas, sino que de los últimos meses, es hablar acerca de las altas cortes. ¿Y a qué me refiero con esto? A la Corte Suprema de Justicia, que dejó de ser tan suprema realmente, a las salas de apelaciones, que están todavía peor, y en el sentido de que no hay recambio, pues me refiero, y que no se mira cercano ese recambio, y por supuesto, la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad por dos factores: por la resoluciones polémicas que han creado todo este atraso en el sistema de justicia, y por este tipo de situaciones de resoluciones más de orden político que jurídico. Hoy, uno de los 5 cuerpos electores de magistrados para la Corte de Constitucionalidad procedió a votar y eligió ya a sus representantes titular y suplente para el próximo periodo 2021-2026. ¿Qué te parece? ¿Será que ahora sí? Yo esperaría que sí, Julio, la verdad, también, porque realmente nos queda la duda, es que, bueno, ellos tienen todo su derecho de poder realizar la elección. Son un poder del Estado. Exactamente, lo realizaron de la forma en la que otros años también lo han hecho, y se esperaría que se respetara esa decisión, Es que así tiene que ser, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado también con las elecciones que se han llevado a cabo por otras entidades? Es que ahora ya queda ese temor, ¿verdad, Sandy? Exactamente, entonces no sabemos si finalmente los candidatos electos por el Congreso de la República van a poder tomar posesión. En este caso estamos hablando de una magistrada que ha sido reelecta, Así porque es, actualmente hay que es magistrada de decirlo. la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Y también un diputado, en este caso parte de la Junta Directiva, que pues fue electo también por los diputados del Congreso de la República en una sesión que duró aproximadamente 5 horas. 5 horas. Como sea, el Congreso de la República, fíjense ustedes, el corazón político de Guatemala, una parte que es bien difícil ponerse de acuerdo porque son 160 diputados, lo logró hacer porque al final de cuentas Dina Ochoa, actual magistrada y ahora magistrada reelecta para la CC en calidad de titular, logró el apoyo de 101 diputados, que es un apoyo bastante grande, te diría yo. Y que habían otros candidatos, 21 se postularon para ser magistrado titular y 19 para ser magistrado suplente. Entonces,
Habían pues varias opciones y los diputados eligieron a ellos dos para estar magistrado titular, magistrado suplente, y se esperaría, repito, que se pueda respetar entonces y pues la elección está hecha. Por lo visto, el proceso se cumplió con los marcos legales, que es lo que se pide. La ley se cumplió. Ya que a algunos les guste o no les guste, es otra cosa, pero la ley se cumplió, el proceso se cumplió, y lo que se espera es lo que tú dices, que se respete ya la decisión finalmente de uno de los 3 poderes del Estado, que es el Congreso de la República, donde ahí hay distintas bancadas, no es la decisión de uno solo. Vamos con datos. Veamos. Vamos con datos entonces, porque ahí los tiene usted para que nos acompañe. Como de todos es sabido, la Corte de Constitucionalidad debe cambiar el próximo mes de abril, y para ello los 5 cuerpos electorales están llevando a cabo sus procesos de elección. Hoy le tocó el turno al Poder Legislativo, quien por 101 votos a favor de su postulación eligió a Dina Ochoa como magistrada titular, representante precisamente del Congreso de la República. Es de recordar que la magistrada Dina Ochoa actualmente funge ya en ese cargo como representante, pero del Poder Ejecutivo, lo cual quiere decir que fue reelecta en la magistratura. A partir del próximo mes de abril iniciará su nuevo mandato, el cual va a durar 5 años y finalizará en abril también, pero el año 2026. Así que pues ahí tenemos esta decisión. Llama la atención que es de dentro de 21 candidatos, ¿no? A ver, a mí lo que me llama la atención de esto es lo siguiente, Sandy. ¿Cuántos abogados hay en el país? Hombre, solo en el Colegio de Abogados está llegando ya casi a los 40,000 el número de colegiados. Claro, no todos son abogados y notarios. Supongamos que hayan unos entre 25 y 30,000 abogados. La participación de los abogados cada vez está siendo menos en estos procesos de elección porque se está perdiendo la credibilidad, ¿verdad? Exactamente. Julio, mira, al final creo que pasa lo mismo que las elecciones generales. Claro que sí. ¿Cuántos ciudadanos somos y cuántos se atreven a participar en política? Es correcto. Creo que el tema de participación en cargos para optar a cargos públicos, pues se está perdiendo un poco, ¿no? Por diferentes situaciones que se han dado, por ejemplo, cuando se logra observar que alguien que participó, que cumplió con los procedimientos, que entregó su papelería, que estuvo en un proceso y que al final fue electo y no se le deja tomar posesión, entonces ¿para qué uno va a venir a perder el tiempo si al final tal vez no es del agrado de las personas, ¿no? Entonces, sí, solo se vuelve parte de un show o circo, eso desmotiva. ¿verdad? Desmotiva, te desgasta como imagen, ¿verdad? Como profesional, y obviamente pues hace que no necesariamente haya una gran alegría en poder participar en esto que debería ser mucho más amplio. Como sea, te he de decirte, para bien el Congreso me sorprendió eligiendo, ¿no? En una sola sesión larga, como tú dices, pero haciendo el trabajo que le compete, es decir, elegir a su representante titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Ayer hablábamos precisamente sobre la agenda que se tenía para este día, donde el punto prioritario para ellos era la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Se tenía pues un poco de duda en que si se iba a lograr o no. Yo te diría toda la duda. Sí. Exactamente, porque no sabíamos entonces si se iba a dar el quórum al manejar tantos partidos políticos, 160 diputados, pero finalmente entonces se tuvo el quórum, se hizo el procedimiento, se votó uno por uno, que también es importante, un ¿no? tema que hay que destacarlo. Y después de estas horas entonces de sesión se obtienen a los magistrados, el magistrado titular y suplente en este caso. Entonces, valorar ese trabajo también, Julio. Si existe algún tipo de anomalía de situación, ya serán los órganos encargados de poder investigar, pero no de primeras vas a negar entonces que se pueda tomar posesión cuando un proceso ya se cumplió, un proceso que está establecido en ley. Partamos de la base y empecemos a poner orden antes de ver otros datos. Ya el Congreso de la República, sea lo que sea y como sea, pues logró un avance importante poniéndose de acuerdo, que no es fácil, eligiendo a sus representantes. Ahora pues ya podemos darle el checklist al Congreso de la República y hay que ver qué pasa con los otros 4 cuerpos electorales que tienen que designar a sus magistrados. Y ahí es donde quisiera que analizáramos con los siguientes datos qué es lo que está pasando específicamente, porque esto se torna muy, muy interesante. Veamos estos datos en pantalla, por favor, que hemos preparado para usted con relación a los otros cuerpos electorales. En lo que producción pone ahí esos datos, he de decirle que ya nosotros pues hemos visto, ¿verdad?, lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Colegio de Abogados y Notarios, que no deja de ser un fiasco.
Los demás magistrados titulares y suplentes, Sandy, deben ser electos por los otros órganos nominadores. El que más avance reporta en este momento, fuera del Congreso que ya eligió, es el Poder Judicial. Es de esperar que el Poder Ejecutivo haga también la designación correspondiente de su representante titular y suplente ante el máximo Tribunal Constitucional. Mientras tanto, en el Colegio de Abogados y Notarios, la elección está entrampada, mientras se dirime quiénes pasan a segunda vuelta, ¿verdad? Porque tenemos a quien quedó en primer lugar, pero se necesita determinar contra quién va a esa segunda vuelta al no haber tenido la mayoría que se necesita. Por último, también falta definir qué va a suceder en el seno del Consejo Superior Universitario para la designación de sus representantes, considerando algunos problemas que enfrentan y bueno, y considerando lo que pasó precisamente el viernes de la semana pasada para dos órganos electorales como son el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, donde inclusive hubo órdenes de aprehensión para ciertos personajes, para ciertos abogados, que esto puede dificultar de alguna u otra forma la elección en estos dos órganos que estamos mencionando. Así va el proceso, entonces te diría, el tema del Colegio de Abogados y Notarios, pues también es un punto que se tiene que ir aclarando y avanzando, ¿no? Porque si no va a seguir así, entrampado como está el procedimiento. Y es importante que también vayan dándole celeridad porque en abril entonces se tiene que hacer el cambio de los magistrados. Ya estamos en marzo, recordemos, vamos en cuenta regresiva. Y también, pues, por cualquier amparo, por cualquier recurso que se puede ir estableciendo, no hay que dejar las cosas a última hora. Al igual que el resto de organismos que, por cierto, ya están en ese proceso, el organismo judicial está también en el tema de Creo que ellos serán los próximos en elegir. Creo que sí, también estoy de acuerdo. Y en el orden después el Ejecutivo, fíjate, Santi. Podría ser que sí, así que la presión también va entonces para el Colegio de Abogados y Notarios y para la Universidad de San Carlos de Guatemala, que pues todos han iniciado ya, Julio, con todo el procedimiento de la elección, pero han habido algún tipo de dificultades que han ido atrasando a otros. Es correcto, pero, señoras y señores, resolvámoslos. Aquí no hay que quedarse dormido, ni esperando, ni chiflando en la loma, simple y sencillamente porque hay algo. Es un plazo perentorio y el próximo mes de abril, sí o sí, constitucionalmente debe darse ese recambio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Algunos podrán ser reelectos, por supuesto, si lo estamos viendo en este caso en el Congreso de la República, donde Dina Ochoa pues resultó siendo reelecta, solo que ahora por otro órgano nominador. Y ahí estamos en este tema de la Corte de Constitucionalidad, que se vuelve al final de cuentas polémico, que se vuelve un tema dudoso, que se vuelve un tema álgido por lo que ha pasado con la elección de cortes allá en la Corte Suprema de Justicia y en las salas de apelaciones. Tema entrampado, tema que por demás, por donde se mire, no se puede elegir a esos magistrados. Esperemos también que con el recambio de Corte de Constitucionalidad se pueda desatar el nudo que hay ciego completamente para hacer el recambio inmediato de la Corte Suprema de Justicia y de sala de apelaciones. Y al final esa es la esperanza que se tiene, Julio, pero aquí la pregunta también es si se logra un cambio en la Corte de Constitucionalidad también, porque si no hay mucha variación, pues sabemos también las tendencias cómo van, entonces va a marcar mucho el resultado de las elecciones que se hagan por parte del resto de organismos, de entidades, para que de esa forma entonces se logre renovar la Corte de Constitucionalidad y que se vayan desenredando entonces ciertos temas que han quedado pues arraigados ahí, como las elecciones de las Cortes. Es correcto. Aquí una vez más, fuera de decir, de analizar y de ver que ya el Congreso de la República hizo su elección de representantes titulares y suplentes ante la Corte de Constitucionalidad, vuelvo a tocar el tema, que a muchos ¿les parece urgente? Por supuesto, a mí me parece urgente. Y que muchos tienen temor y resquemor de lo que voy a decir, también es cierto. El hecho de que es inminente que se le pregunte al pueblo de Guatemala a través de una consulta popular si podemos y estamos dispuestos a hacer la reforma constitucional pertinente, al menos para lo que es específicamente el tema del sistema de justicia, para que las elecciones de todo este tipo de personajes en cuanto a las altas magistraturas de nuestro país sean distintas, sean diferentes y ya no priven esos intereses que son de orden político, de orden económico, de orden sectorial, de grupos de presión y de un montón de cosas más, a través inclusive de las denominadas comisiones de postulación. Estoy hablando de las otras cortes que han también demostrado a lo largo de los años que son un rotundo fracaso. Aquí cuando hay que señalar también los errores de ciertas instituciones y organismos se hace. Así es.
Pero hoy, sin duda alguna, el Congreso pues marcó esa celeridad y cumplir también con los plazos, Julio, para la elección de sus representantes. Qué bueno, la verdad, que lograron ponerse de acuerdo. Nos demuestran que sí se puede lograr consensos en temas que son prioritarios para el país y que son importantes. Así es, bien por el Congreso de la República, con esa representación tan amplia de como 19 partidos políticos que ahí están y las distintas bancadas. Así es como se deben hacer las cosas. Y ahora vamos a una pausa comercial, pero regresamos en A la Medida con más información. Así es, regresamos en breve, por favor siga con nosotros. No cambie, solo recuerde que nosotros somos A la Medida. Bueno, lamentable ese vistazo al mundo. Y ahora regresamos a Guatemala, donde usted tiene que saber lo siguiente. El Ministerio de Economía ha identificado 3 pilares para poder impulsar la reactivación económica en nuestro país después de todo un año de pandemia. Vea la información aquí en A la Medida. Cerca de cumplirse un año de pandemia en Guatemala, el Ministerio de Economía ha priorizado 3 puntos que fortalecerán la reactivación económica, tras el impacto que se generó en varios sectores. Importante, nosotros pues tenemos dentro de los planes del Ministerio de Economía 3 pilares: atracción de inversión, que ya está visto que están viniendo empresas que quieren venir a invertir en Guatemala; comercio exterior, que es importante, los nuevos tratados comerciales, buscar nuevos mercados para los productos, y para los productos que ya tenemos buscarles mejores precios en mercados que tienen mayor poder adquisitivo. Y menciono de último esto, pero no porque sea lo último, sino es el tema del día de hoy, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas que durante la pandemia pues sufrieron mucho, queremos seguirlas apoyando, y el trabajo conjunto con la Comisión de la Microempresa, pues queremos hacer una realidad esta reactivación económica. En 2020, el Congreso de la República aprobó un fondo de 400 millones de quetzales para créditos destinados a la micro, pequeña y mediana empresa. De momento, el Ministerio aún define algunos mecanismos para que el aporte se convierta en un fondo de garantía con bajas tasas de interés para los emprendedores. Son 400 millones de quetzales y nosotros queremos ver si logramos por lo menos de esos 300 millones hacerlos como un fondo de garantía, porque las personas que no tienen nada que ofrecer, es difícil que un banco o una entidad financiera les preste, pero si nosotros como gobierno de Guatemala tenemos esa garantía de los fondos, vamos a lograr que puedan acceder a los fondos a un interés bajo sin ningún problema. Y en otra información, hay fecha tentativa para la repatriación de los guatemaltecos que fueron asesinados en Tamaulipas. Los restos de las 16 personas guatemaltecas que murieron en la masacre de Camargo, Tamaulipas, México, en enero pasado, podrían ser repatriados el 19 de este mes, según información señalada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, quien precisó que los restos vendrán tal y como se encuentran y así se entregarán a sus familias. El canciller destacó que hay 5 sobrevivientes guatemaltecos que se encuentran protegidos y por ello no se puede ahondar en más información, ya que las autoridades los están entrevistando para obtener más datos de lo sucedido en la masacre, donde 19 personas fueron asesinadas. El MINEX está a cargo de la repatriación de los restos en conjunto con autoridades mexicanas. Además, el canciller guatemalteco destacó que le darán acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, además de los traslados de los restos cuando ingresen al país hasta llevarlos a sus lugares de origen en San Marcos a través de Conamigua. ¿Y sabe usted que la Superintendencia de Bancos, a través de la denominada Intendencia de Verificación Especial, que es la IVE, dio a conocer el día de hoy el número de denuncias y de personas que han sido precisamente así denunciadas ante el Ministerio Público por su presunta vinculación con temas relacionados al lavado de dinero? Vea por favor la información en este momento. Del 1 de enero al 26 de febrero, la IVE denunció ante el Ministerio Público a 49 personas que estarían implicadas en un movimiento irregular de 94.9 millones de quetzales. En comparación al mismo periodo de 2020, se resalta un incremento de más del 60% de los reportes de transacciones sospechosas RTS, pues se contabilizaron 488 en comparación a este año, que fueron 786. Los RTS se vinculan principalmente a extorsión, narcotráfico, trata de personas, entre otros. Mientras tanto, en 2020 se denunció a 2.547 personas por el posible blanqueo de 2.538 millones de quetzales.
Las entidades financieras, bancos del sistema, entre otros, tienen la obligación de reportar ante la IVE todos aquellos movimientos que levanten algún tipo de sospecha o se dude la procedencia del dinero. Y en el caso penal Libramiento de Chimaltenango, se resolvió que otras 6 personas sean investigadas por la Fiscalía contra la Corrupción. En esta investigación, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público considera que se provocó un desfalco de más de 400 millones de quetzales con la concesión de terrenos para la construcción del Libramiento Chimaltenango. En el Juzgado Mayor Riesgo C se aceptó la solicitud de la Fiscalía que Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, Mario Alberto Rojas Alvarado, Gustavo Alejandro Fon, Álvaro Castillo Valdés, Yorick Alexander Campos Morales y Boris Avilio Palma Montenegro sean investigados por diferentes delitos penales, entre estos fraude y falsedad ideológica. Se dicta auto de procesamiento por los delitos de falsedad ideológica y fraude en contra de Boris Avilio Palma Montenegro. La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia en el ente encargado de la persecución penal al encontrar algunas irregularidades en la aprobación y la construcción de este proyecto. Este caso se divide en 2 fases de procesados. El lunes 5 de abril, la jueza Mayor Riesgo iniciará a escuchar la solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción que el primer grupo de acusados enfrente en un juicio en un tribunal de sentencia. Nos vemos mañana. Chao. Que descanse. Feliz noche.